Buenos días. Nuevamente les habla Lulu, acompañándolos durante este vuelo. Tripulación de cabina, cerrar puertas, armar deslizadores, chequeo cruzado, preparados para el despegue. El itinerario para este viaje es el siguiente. Información e educación preescolar, básica, media y superior a cargo de Manizales Cómo Vamos. Tendencias en innovación para una educación global. Seguido tendremos nuevamente nuestro gran aterrizaje en los diferentes planetas. Hemos despegado. Disfruten su vuelo. El cielo en este momento se encuentra despejado. Nuestro clima está en condiciones óptimas para continuar nuestro viaje y ver la educación de otra manera. Se pueden desabrochar los cinturones. A continuación escucharemos el saludo de la tripulación. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial. Qué bueno tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Ayer fue un día muy especial. Yo creo que si han podido darse cuenta de la alianza tan poderosa que hay acá en la ciudad por mejorar esta calidad de educación, todo el compromiso que ustedes tienen con este propósito de ciudad y especialmente en el evento, pues muy interesante todas las ponencias que tuvimos, hemos podido ver tendencias de educación, hemos podido ver cifras, reflexiones nacionales, hoy vamos a ver cifras más locales, pudieron también experimentar en el aula de clase las diferentes propuestas que tenemos. Hay propuestas muy relacionadas con el tema de competencias sociales y emocionales, de convivencia, de pensamiento computacional, de prácticas de aula. Entonces nos alegra mucho que hayan tenido ayer un día muy especial. Hoy también tenemos un día muy chévere. Hoy tenemos las cifras que nos va a presentar Manizales Cómo Vamos de educación preescolar básica y media y superior. También vamos a tener a Holon IQ, que es un tanque de pensamiento increíble sobre innovación. Luego vamos a salir al break. En el break vamos a tener un poquito de networking, de socializar. Y luego vamos a los talleres nuevamente. Los talleres también tenemos hoy 3 rondas. Vamos a tratar de darles más tiempo porque ayer nos quedamos un poquito cortos. Entonces vamos a tratar de agilizar más en esta parte inicial para poder tener espacio para los talleres. Y al final nos encontramos todos nuevamente acá para hacer una socialización de los resultados. Entonces, pues bienvenidos a este viaje, muchas gracias por seguir hoy participando activamente, sabemos de sus múltiples ocupaciones, pero gracias por dedicarle el tiempo a pensar cómo vamos a conectar el aula con el alma. Muchas gracias. Gracias por elegirnos y tomar este vuelo. Los invitamos a conocer el informe de educación preescolar, básica, media y superior a cargo de Manizales Cómo Vamos. Muy buenos días para todos, para todas. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Luker por invitarnos a participar en este evento. Previamente estaba conversando con Santiago y le decía qué nombre tan potente realmente esto de pensar cómo conectar el aula con el alma. Mi formación es en psicología y yo creo que lo que hacemos en los programas Cómo Vamos en el país es entender el alma de los territorios. Entonces, esta analogía nos cae muy bien porque si bien vamos a hacer un zoom o vamos a especificar todo lo que está sucediendo en educación en la ciudad de Manizales, pues no hay que perder de vista que lo que sucede en términos educativos tiene que ver con la calidad de vida total. Lo educativo es transversal a lo demográfico, lo demográfico es transversal a lo económico y así sucesivamente.
Como el tiempo es corto y sé que han tenido unas jornadas muy interesantes y muy ágiles, me voy a permitir hacer una exposición rápida, intentando ser lo suficientemente preciso técnicamente, pero lo suficientemente sencillo para que la información sea clara. Sé que al momento de ingresar acá al auditorio o a esta aula, a ustedes les fueron entregando la infografía. Entonces habrán unas partes por las que pasaré más rápido, pero ustedes tienen la información que van a poder conocer en detalle. Se ha dicho este paso, entonces siguiente, por favor. Siguiente. Yo creo que hay que reconocer algunos aspectos en términos del contexto. Lo primero, algo que está sucediendo no solamente en Manizales, sino en Colombia en general, pero en Manizales en particular, es que cada vez estamos viviendo más. Y cada vez, eso en sí mismo es algo muy positivo en términos de la expresión de la calidad de vida territorial. Pero también estamos viviendo cada vez más, pero cada vez están naciendo menos niños y niñas. De hecho, Manizales, en términos demográficos, comparados con las demás ciudades capitales del país, es aquella que tiene una de las tasas o la tasa más baja de natalidad en Colombia. Esto hace que de una manera, no sé si ustedes lo alcanzan bien a ver en la pantalla, pero que por lo menos en los últimos 20 años, la cantidad de niños y niñas que han dejado de nacer, comparándolo con el 2002, ha sido aproximadamente de 2.000 por año. Esto es un número significativo, porque tiene unos efectos positivos o unos efectos directos frente a la matrícula que se experimenta en educación básica y media. En el año 2002, aproximadamente la matrícula total de educación básica y media en la ciudad de Manizales eran 82.000 estudiantes. Año 2020-2021 ya estábamos por los 50.000. ¿Qué hemos disminuido en cobertura? No necesariamente. Parte de lo que ha sucedido es que cada vez están naciendo menos niños y niñas. Las relaciones también nos están mostrando que cada vez hay más adultos mayores que menores de 15 años. Y esto pone muchos retos también en términos educativos, porque la educación es en función del horizonte que nos tejemos como humanidad, también la educación en formación para el trabajo, pero también para reconocer la realidad demográfica que estamos experimentando. Según las cifras de proyección del DANE al día de hoy, por cada 100 menores de 15 años en nuestra ciudad de Manizales hay proyectados aproximadamente 120 adultos mayores, es decir, personas mayores de 60 años. Es una realidad demográfica que no se compensa necesariamente por aspectos migratorios, pero que tiene impacto positivo en la educación. Adelante, por favor. Algunos datos que también son muy interesantes en términos de contexto. La tasa de trabajo infantil en la ciudad de Manizales, si bien comparativamente con otras ciudades capitales del país es de las más bajas, la buena noticia es que también ha tendido a la baja. Es decir, cada vez hay menos niños y niñas que no pueden estar incluidos, digámoslo así, en el sistema educativo por tener que dedicarse a labores, ¿por qué no?, del hogar o por fuera del hogar para traer algún tipo de sustento a su propia casa. La realidad en términos digámoslo, de la región centro-sur del departamento de Caldas no es muy diferente. Quizás valdría la pena mencionar que en términos de proporción del gasto de toda la inversión total que hacen los municipios, vale la pena decir que en el caso de Manizales el 2.5 refleja la contribución que desde el sector económico se está haciendo en términos del valor agregado municipal. Este dato creo que vale la pena mantenerlo presente para la conversación. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí. Hablemos un poco ya de educación básica y media. Miren, ¿qué nos están diciendo los datos? Que de cada 5 niños que podrían estar en jardín o en prejardín, a hoy en la ciudad de Manizales está 1. Ahí tenemos un reto gigantesco. Algo pasa diferente, es cuando ya se logra ingresar a transición. Ojo, y todos sabemos que transición, digámoslo, es el primer grado dentro del todo el proceso de la educación formal. En transición ya pasa algo diferente en la ciudad de Manizales, y es que en términos generales, de cada 5 niños que podrían estar matriculados o cursando transición, hay 4. El indicador es positivo, comparado con otras ciudades capitales del país. Pero si la escala es más grande, quiere decir que de 100 niños o niñas que podrían estar en transición, las cifras nos están diciendo que tenemos matriculados 80. La meta que tenemos como país al año 2030 es tener una cobertura plena en transición, que cada niño que está en edad de poder estar en transición lo esté. Así que ese es uno de los retos fundamentales que tenemos en la ciudad de Manizales. ¿Cómo logramos no solo mantener a todos los estudiantes en el sistema educativo y que vayan avanzando, sino que puedan ingresar a la edad que les corresponde? Adelante, por favor. Siguiente. Adicional, vale la pena mencionar que en la ciudad de Manizales, probablemente conocida muy bien por todos ustedes, hay una serie de comunas que concentran gran parte de las instituciones educativas de la ciudad.
Eso hace que hay unas comunas, como por ejemplo Atardeceres, Tesorito, La Fuente, que tienen mayor población estudiantil. Esta realidad demográfica, en términos de dónde se habita, también coloca retos en términos educativos, inclusive fuera del aula. Y es cuál es esa infraestructura que estamos provocando como ciudad para que efectivamente aquellos que tienen que transitar de un lugar a otro o que necesitan encontrar equipamientos educativos más allá del aula, más allá de la institución educativa, puedan acceder a él. Esa concentración demográfica nos obliga siempre a estar pensando cómo conectarnos más entre las diferentes instituciones educativas. Siguiente, por favor. Adicional, miren, algo pasa en la ciudad de Manizales. En términos generales, de cada 100 personas que vivimos acá, 94 lo hacemos en el área urbana y los 6 restantes lo hacen en el área rural. La proporción en términos de cómo está distribuida la población, en términos de si asisten a instituciones educativas rurales o urbanas, es relativamente similar. Donde hay una distancia todavía, probablemente así se va a mantener, es que de cada 10 instituciones educativas que tenemos en la ciudad, 8 son del sector oficial y 2 son del sector privado. Adicional, vale la pena colocarle harta atención a este gráfico, porque nos está mostrando en términos generales nuestra cobertura. Acá hay que hacer siempre un asterisco, y es porque este tipo de gráfica se construye en función de las proyecciones poblacionales que hace el DANE. Entonces, acá hay muchas discusiones que dar. ¿Es esta población o este número refleja realmente la cantidad de personas que viven en el territorio? Si ustedes nos preguntan a los cómo vamos a decir que sí. El DANE es la Autoridad Estadística Nacional, que nos da una aproximación de cómo es la vida dentro de los territorios. Entonces eso nos permite hacer cierto tipo de cruces. Una muy importante, y quiero que presten atención en el ciclo de media, es decir, grados 10 y 11, porque los datos nos están mostrando a 2020 que la cantidad de estudiantes que teníamos cursando el grado que le corresponde teóricamente por su edad era del aproximadamente 48 o 50%. Dicho en palabras sencillas, 1 de cada 2 estudiantes matriculados en nuestras instituciones educativas estaban en el grado que le correspondía. Pero ¿cuál es ese grado que le corresponde a uno? Hágase en esta pregunta. Si uno está en 11, aproximadamente ¿cuántos años tiene? ¿Será acaso que cuando uno está cursando 11, si llega a 11, tendría 23 años? ¿Será acaso que tendría 12 años? Uno ubica rápidamente que grado 11 podría que tener 17, 16 años por ahí aproximadamente. Entonces, un estudiante que está matriculado en grado 11, pero que tiene 19 años aproximadamente, está 2 años por encima de la edad que se supone que debería tener. Este indicador, eso es lo que nos permite dar cuenta. No solamente de cuántos están matriculados, sino si están matriculados en ese grado que se supone que le corresponde. Ese es un indicador muy interesante para reconocer. Siguiente. Mire, la matrícula. ¿Alguno de ustedes reside en Ciudadela del Norte, en la comuna San José, en la comuna Nuevo Horizonte? ¿Alguno de ustedes es de esos territorios? Hay que reconocer algo. Estos 2 territorios, particularmente Ciudadela del Norte y Nuevo Horizonte, concentran el 20% de la población total de Manizales. El 20% de la población total de Manizales. ¿Eso qué incide en términos educativos? Que gran parte de la matrícula que se tiene en la ciudad de Manizales, particularmente en esta serie de comunas, pues por supuesto que son estudiantes que residen, por la configuración que tienen esta serie de comunas, en estratos de nivel socioeconómico bajo. ¿Cuáles son las consecuencias en términos de educativos, de infraestructura, para un estudiante que requiere algún tipo de apoyo adicional para cursar su trayecto académico? Esas son las preguntas que también tenemos que hacernos. El 20% de la población reside en estas 2 comunas. Hay una distribución en términos de corregimientos y por supuesto de comunas. Vale la pena mencionar que es la comuna de La Estación y Comanday las que tienen la mayor cantidad de estudiantes en relación con sus profesores. La relación alumno-docente es muy importante porque le está mostrando a uno qué tan personalizada puede ser la educación en los territorios. Pero ese indicador de la relación alumno-docente también tiene que ser leído con la cobertura. ¿Por qué? Porque la relación docente que tenemos en el sector rural es mejor que la que se tiene en el área urbana. Pero la pregunta es, ¿será acaso que todos los estudiantes que podrían, o más bien, niños, niñas y jóvenes que residen en el área rural de nuestra ciudad efectivamente están matriculados en el sistema educativo? Las cifras nos están mostrando que una alta proporción, pero que tenemos retos todavía como ciudad para lograr una cobertura plena. Siguiente, por favor. Miren, eficiencia interna. Básicamente, ¿qué es eso? Es la capacidad que tenemos como sistema educativo de lograr que todos nuestros estudiantes transiten por él
en tiempos oportunos y con criterios de calidad. Para esto existen un sinnúmero de indicadores, pero quiero mencionar algunos en particular. Lo primero es que en términos generales, de cada 10 estudiantes que están matriculados en educación básica y media en la ciudad de Manizales, al menos 9, que es muy alto, aprueban. Es decir, que pueden dar el paso a su siguiente grado. Es un indicador realmente positivo. Por supuesto que aquí se abren muchas preguntas. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para poder definir que un estudiante efectivamente cumplió con? Es otra discusión que también es más profunda. Pero es importante reconocer que de 9 de cada 10 aprueban sus años en la ciudad de Manizales, que eso significa que van avanzando en su proceso educativo. La siguiente, por favor. En términos de deserción, y yo creo que aquí vale la pena reconocer algo. Hoy, pues por supuesto que estamos en 2022, pero en el año 2020 fue un año donde inició la pandemia. Y una de las cosas muy positivas que pasaron fueron que en términos de deserción, como ciudad, inclusive como región centro-sur, tuvimos la capacidad como sistema de lograr que la mayor cantidad de estudiantes se mantuvieran en él. Decir esto es muy sencillo, pero los profesores que estaban en el aula, las organizaciones que estuvieron apoyando, el mismo estudiante, que valga la redundancia, estaba estudiando, la familia y demás, generó cierto tipo de ambiente que permitió que la mayor cantidad de estudiantes se mantuvieran en el sistema educativo. Eso es muy positivo que sucedió en esta ciudad. ¿Por qué? Porque cuando uno compara el 2019 con el 2020, se da cuenta que hubo una disminución en la deserción. Esto es un punto positivo para la ciudad. Adelante, por favor. Mire, hablemos del logro académico. ¿Cómo dar cuenta de la calidad educativa? Por lo general, en términos de educación superior, existe la figura de las acreditaciones institucionales que están mostrando que la calidad va más allá del puntaje que se alcanza en una prueba específica. Pero a hoy, uno de los indicadores que se sigue utilizando es precisamente cómo nos está yendo en las pruebas, de los resultados de las pruebas Saber 11, o por qué no en términos de educación superior, las pruebas Saber Pro. En términos de educación, vale la pena también reconocer que Manizales sigue siendo un territorio que al comparativo nacional tiene un excelente desempeño en términos de este tipo de resultados. ¿Qué vale la pena mencionar también? Que la calificación que está alcanzando la ciudad de Manizales en sus diferentes pruebas es positiva. Inclusive llama mucho la atención el componente particularmente de inglés. Pero ojo, tengamos presente, prueba Saber 11, cuando hablamos de inglés, estamos hablando de la competencia lectora. Colombia tuvo que hacer algo particular para poder reconocer la competencia en términos de lectura en inglés para todo el territorio nacional. Y fue que probablemente ustedes saben que cuando uno tiene algún tipo de suficiencia en inglés, por lo general están medidos a través de niveles. A1 básico, A2, B1, B2, C1, C2, C3. En Colombia tuvimos que construir un nivel, es el nivel menos A1. Eso lo que nos está colocando en perspectiva es que el punto de partida o nuestro como sociedad en términos de comprensión de lectura en inglés es realmente bajo. Los datos que teníamos a nivel nacional nos mostraban que al año 2020, 1 de cada 2 que habían presentado las pruebas estaba en el nivel menos A1. Tenemos entonces un reto muy grande como territorio, por supuesto que también como ciudad, de cada vez generar mejores condiciones, un mayor andamiaje para provocar cada vez una mayor comprensión de lo que significa el idioma inglés, que puede ser cualquier otro, pero la posibilidad también de pensar de otra manera en términos educativos. Siguiente, por favor. Mire, esto es algo muy interesante que realiza la Fundación Luker. Son una serie de pruebas y yo solamente quiero mencionar que dentro de los diferentes esfuerzos que ellos hacen, pero hay algo muy importante que está sucediendo. Y es que efectivamente se da uno cuenta que cuando el esfuerzo se hace, sobre todo en los primeros niveles, en los primeros grados, en los primeros años de vida, la posibilidad de ir mejorando en términos de comprensión lectora y comprensión matemática es muy positiva. Es que esto no es gratuito. No es gratuito que la posibilidad de que a través de los diferentes grados de básica primaria se vaya teniendo cada vez un mayor puntaje en términos de la capacidad que se tiene de poder leer y comprender. Eso en sí mismo ya es una condición fundamental para la construcción de un pensamiento crítico y la posibilidad de tener una mayor comprensión lectora. Estos resultados son muy positivos para la ciudad de Manizales. Siguiente, por favor. Hablemos un poco de educación superior, pero aquí les hago una mención. Miren, una conversación previa que tenía con Santiago,
conversábamos de lo potente que era reconocer que las nuevas cifras nos estaban mostrando que aproximadamente de 10 estudiantes que se gradúan en básica y media, 7 están dando el salto a la educación superior. Esto es un dato muy positivo. Pero permítanme hacerles también esta metáfora con corte al año 2020. La tasa de tránsito entre básica y media y superior en el año 2020 era cercana al 50%. O sea que hicimos algo muy positivo durante estos últimos años para que se elevara tanto. Pero la reflexión que también hay que hacer es cómo esto se conecta con básica y media. Y permítanme hacerles esta metáfora. Si con datos al año 2020, de cada 10 posibles estudiantes que podrían estar incluidos en transición o haberse matriculado en transición, se matriculaban 8. Es decir, ya teníamos 2 niños o niñas que estaban por fuera del sistema educativo. Y cuando avanzábamos y llegábamos al grado 11, nos dábamos cuenta en aquel entonces que la cantidad de estudiantes que podrían haber estado matriculados en grado 11, de cada 10 eran 6. Quiere decir que durante el transcurso del ciclo educativo hubo al menos 2 estudiantes adicionales que en algún momento del proceso desertaron. Eso en términos de cobertura. Ahora, y de esos 6 que en aquel entonces lograban finalizar sus estudios, por ejemplo, en el ciclo de media, lograban pasar 3 a la universidad. Esto es positivo, por supuesto, sobre todo cuando nos comparamos con otras ciudades del país, porque nos damos cuenta que la tasa de tránsito en la ciudad de Manizales es muy positiva en este comparativo, pero no podemos perder de vista también que eso significa que desde el momento de partida hasta el momento del final hemos logrado mantener a la gran cantidad de población estudiantil en el sistema, pero algunos de ellos han salido. Y aquellos que salen y no logran acceder a una educación completa de básica y media, o en el mejor de los casos, a una educación superior, pues tienen consecuencias en términos de las posibilidades, ¿por qué no?, laborales a las que van a poder enfrentarse, entre otro tipo de aspectos. Siguiente, por favor. No, perdón, te devuelves. Gracias. Miren, algo pasó en el año 2020, para que ustedes no se preocupen con esta caída tan significativa, porque fue algo circunstancial. Probablemente todos ustedes recuerdan que en el año 2020 el segundo semestre fue cancelado por la Universidad de Caldas. Eso impactó directamente el número de estudiantes matriculados en nuestra ciudad. Pero si uno lo quisiera colocar en términos generales, usualmente en la ciudad de Manizales están matriculados en educación superior aproximadamente 45.000 estudiantes. Si bien hubo una tendencia hacia el alza, hasta el año 2016 aproximadamente, a partir de esa época se empezó a mantener y a disminuir progresivamente. Ahora bien, del total de estudiantes que en educación superior están matriculados, aproximadamente a hoy, 9 o más bien casi 8 están matriculados en programas presenciales. Estoy hablando aquí de pregrados. Los otros 2 o el otro 1 se reparten entre estudiantes que están matriculados en pregrado, pero bajo la modalidad a distancia y a virtual. Y una de las cosas que sí ha pasado durante la última década en la ciudad de Manizales, y es que cada vez la proporción de estudiantes matriculados en programas de pregrados virtuales ha venido incrementándose. Y se vio acelerado, por supuesto, a raíz de todo aquello que sucedió en el marco de la pandemia. Un dato también interesante que no aparece en pantalla. Nosotros, como territorio, incluyendo también a Villa María, logramos en un espacio aproximadamente de una década, del año 2010 al año 2020, lograr que a aquellos que somos mayores de 25 años con título de educación superior cada vez fuéramos más. En el año 2010, 2 de cada 10. En el año 2020, 3 de cada 10. Incrementar en una persona de 10, o digámoslo de otra manera, en 10 personas de cada 100, haber logrado que los menores de 25 años ya tuvieran educación superior, es un logro también gigantesco de los esfuerzos que se están haciendo en términos educativos en nuestro territorio. 3 de cada 10 personas mayores de 25 años tienen al menos ya una formación completa de educación superior. Adelante, por favor. Miren, acá hay algo también muy interesante. Recuerden, dato atípico, la Universidad de Caldas canceló semestre, pero este es un dato que es mucho más cercano a lo que es lo habitual para la ciudad de Manizales y tiene que ver con la cantidad de estudiantes matriculados por cada 1.000 habitantes. Dicho de manera sencilla, por cada 1.000 habitantes que vivimos en la ciudad de Manizales, aproximadamente 98 están matriculados en la educación superior. Y esto es muy positivo en el comparativo nacional. Adelante, por favor. Ahora bien, la mayoría, yo les hablaba ahorita de, según programas presenciales, programas de pregrado, quiénes están en la presencialidad, en la virtualidad, o si están en programas a distancia. Pero también es justo reconocer
que la formación más grande, es decir, 10 de cada 6 estudiantes matriculados en la educación superior lo hacen precisamente en la universidad. 2 de cada 10, y esta cifra no es menor, es muy significativa, lo están haciendo ya en términos de formación técnica y tecnológica. 7 de cada 100 están matriculados en programas de maestría. 5 de cada 100 programas de especialización. Y un dato que cada vez cobra más fuerza en la ciudad de Manizales, que es muy positivo, es que la cantidad de personas que están estudiando para una formación doctoral se ha venido incrementando. Aquí creo que me anticipo, pero hay un dato más adelante que muestra que en el caso de la ciudad de Manizales, por lo menos ya hay un doctor por cada 1000 habitantes o por cada 1000 estudiantes. Ya lo vamos a precisar. Adelante, por favor. Bueno, ¿de dónde vienen todos aquellos que estudiamos en la ciudad de Manizales? Al 2020, porque sé que al 2022 la proporción ya es 1 a 1, pero en el 2020, de cada 10 estudiantes matriculados, 6 eran de la ciudad de Manizales y los demás venían de otros lugares. Pero esos otros lugares, ¿cómo eran? Si 6 de cada 10 venían de Manizales, o más bien 60 de cada 100 venían de Manizales, los otros 25 venían de otros municipios, pero de otros departamentos diferentes a Caldas. ¿Qué significa esto? Palabras sencillas. 1 de cada 4 de los estudiantes de educación superior en nuestra ciudad vienen de otros departamentos del país. ¿De dónde vienen sobre todo? Del departamento del Nariño, del departamento del Tolima y del departamento del Valle del Cauca. 1 de cada 4 es un estudiante foráneo. ¿Cuáles son las razones por las cuales eligen a la ciudad de Manizales como destino preferido para la formación? Otros datos que no aparecen en pantalla nos muestran que, por un lado, la calidad de las universidades, la calidad de vida que se experimenta en la ciudad son los 2 elementos más sobresalientes. Adelante, por favor. Calidad. Miren, esto lo decíamos, aquí se alcanza a ver, vale la pena también decir que Manizales tiene una gran fortuna, pues una gran consecuencia de los diferentes esfuerzos institucionales que se han hecho, y es que cuenta con un sinnúmero de universidades acreditadas a nivel nacional. ¿Por qué nos aparece un 80% y no el 100% de las universidades de alta calidad en la ciudad de Manizales? Porque justo en el año 2020, en la transición que estaba haciendo la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, hubo un tiempo donde la acreditación no estuvo vigente para la sede de Manizales. Pero eso fue algo circunstancial. Lo importante es tener presente que Universidad de Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Católica de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, cuentan con acreditación de alta calidad a nivel nacional en el país. Adelante, por favor. Miren, esto es algo muy positivo. Insisto que aquí es algo donde Manizales necesita seguir conversando con otros territorios porque parte de lo que se está haciendo acá en la ciudad está funcionando. ¿Y está funcionando en qué sentido? Que independiente que sea pregrado o posgrado, somos la ciudad que tiene la mayor cantidad de programas acreditados a nivel nacional. Y esto supone, por un lado, una decisión de cada uno de los programas o de la academia de someterse a estos tipos de criterios de evaluación. Pero cuando uno decide hacer ese sometimiento en cierta forma, es porque también ha venido dando cuenta en un proceso de preparación que le permite mostrarse como un ejercicio de calidad que se experimenta, dentro del aula de la educación superior. Esto es un dato muy positivo para la ciudad que debe ser emulado por otro tipo de territorios y seguir generando una conversación más amplia. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo nos está yendo en términos de calidad medida a través de los resultados que alcanzan los estudiantes en las pruebas Saber Pro? El resultado es muy positivo, en el sentido de que, insisto, en el comparativo, Manizales tiene una posición preponderante a nivel nacional. ¿Dónde están los retos? Cuando efectivamente ese dato grueso se empieza a desagregar por cada una de las competencias. ¿Se acuerdan el comentario que les hacía respecto a inglés en el caso de educación básica y media? Bueno, en el caso de la educación superior, no es tan bajo como en el caso de la educación básica y media. Parece ser que en el marco de pronto, el nivel con el que llegan los estudiantes cuando inician el proceso de educación superior, pero también los esfuerzos o los arropos que hacen las universidades logran mejorar en cierta forma el nivel de inglés alcanzado por los estudiantes. Ahora bien, ¿qué pasa con otro tipo de competencias? Lectura crítica, razonamiento cuantitativo y demás. Ustedes lo están viendo en pantalla. Siguiente, por favor. Ahora bien, acá está la gráfica que quizás me estaba anticipando.
En la ciudad de Manizales, como ustedes pueden ver, son docentes, ya tenemos al menos uno por cada 1.000 habitantes docentes con doctorado. Este dato ha venido creciendo durante la última década. ¿Cuál es la expectativa? Pues bueno, que crezca muchísimo más. Pero un docente que alcanza la formación de doctorado se supone que ha transitado por todo un camino educativo que le permite ya estar en un nivel donde se está generando nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento, si irradia aquello que sucede dentro del aula, pues por supuesto que como efecto rebote va a tener un efecto positivo dentro de la formación alcanzada por nuestros estudiantes. Vamos adelante. Mati, ¿cómo voy de tiempo? Santiago, ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien? Listo. Bien. Ahora, otra forma como también se experimenta la educación superior es a través de los grupos de investigación. ¿Qué son los grupos de investigación? Básicamente, prácticamente un colectivo de docentes que en función de un interés temático que tienen, se reúnen para generar conocimiento. ¿A través de qué? Del ejercicio investigativo. ¿Qué nos están mostrando los datos en la ciudad de Manizales? Que cada vez, por lo menos durante los últimos años, se han generado más grupos de investigación que colocan, valga la redundancia, la investigación como motor fundamental para el desarrollo dentro de la academia. Algo también positivo. Aquellos que están familiarizados con todo lo que hace MinCiencias saben también que los grupos de investigación están categorizados. Y la máxima categoría que se tiene a nivel nacional es A1. ¿Qué ha sucedido en la ciudad de Manizales? Que a la par que se vienen construyendo nuevos grupos de investigación, se ha logrado que a través de la producción provocada por sus docentes investigadores, por sus publicaciones, por sus ejercicios de apropiación social de conocimiento, también vayan avanzando en términos de la calificación máxima alcanzada a nivel nacional. Recordemos también algo, esta máxima calificación alcanzada también parte de una serie de criterios evaluados por MinCiencias, y hay uno muy importante que tiene que ver con la colaboración. Aquella época donde un grupo de investigación se dedicaba a investigar sobre su propio tema y era suficiente, esa época ya no es. Estamos en la época donde cada grupo de investigación, en función de su experticia, en el mejor de los casos está llamado a colaborar con otro tipo de grupos de investigación de otras disciplinas para generar procesos de investigación mucho más integrales para beneficio de los territorios. Entonces, este incremento en número, pero a su vez también en términos de la calificación alcanzada por los grupos de investigación, refleja también ese ejercicio de colaboración que se está provocando en los territorios. Adicional, vale la pena mencionar esto también. Miren, 1 de cada 3 grupos de investigación que tenemos en la ciudad de Manizales están en el área de ciencias sociales. 1 más o menos de cada 5 es un grupo de investigación que está dando cuenta de avances tecnológicos o desde la ingeniería. ¿Dónde hay grandes retos? Por lo que estamos viendo en el comparativo, en el área de las humanidades y por qué no también en términos de las ciencias agrícolas. ¿Cuáles son esos grupos de investigación que están generando conocimiento útil para las sociedades? Probablemente aquí nos están mostrando un acercamiento. Lo importante es que aquello que suceda dentro de esa investigación transforme. Y por eso es que cada vez dentro de los indicadores de educación superior es tan relevante los ejercicios de apropiación social de conocimiento. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. Los rankings son las posibilidades que tenemos de poder compararnos con otros. Pero esto va más allá de si estamos arriba, en el medio o abajo. Está sobre todo para poder reconocer qué es aquello que estamos haciendo bien, qué es aquello que otros están haciendo que podríamos aprender, que creo que ha sido parte también del espíritu que se ha tenido durante estas 2 jornadas, la de ayer y la que se va a tener el día de hoy. Es como también experiencias diversas que tenemos en los territorios pueden jalarse para seguir potenciando lo educativo. Y allí la importancia de reconocer que algunas de nuestras universidades, al menos a ese año de corte, tenían ya una serie de reconocimientos a nivel internacional, que eso los pone en una discusión educativa más potente, en tanto le permite hablar más allá de la localidad, más allá del territorio local. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. La internacionalización es un asunto muy potente para las universidades. Se mide de diferentes maneras. Una de ellas es qué tantos convenios se tienen activos de formación educativa. Es decir, en otras épocas no era tan común que un mismo programa pudiera ofrecer un proceso de doble titulación con otra universidad, ¿por qué no también extranjera? La internacionalización también se da cuenta en función de la serie de intercambios que tienen docentes o estudiantes, ya sea porque vienen acá o porque nosotros vamos a otro lugar.
pero la internacionalización también tiene que ver con el número de estudiantes que efectivamente se matriculan en nuestra ciudad. No lo dije cuando lo mencionaba en términos de la matrícula, en la ciudad de Manizales, pero aproximadamente los datos nos estaban diciendo que al menos 1 de cada 100 estudiantes matriculados era extranjero y que ya estaba viviendo como tal en nuestra ciudad. Adelante, por favor. Pasa algo con la educación técnica y tecnológica y hay que prestarle muchísima atención a esta línea. Esta es una caída circunstancial también del año 2020, porque obviamente se veía cómo la matrícula en términos de técnica profesional venía acá, pero a raíz de la pandemia, este fue uno de los programas o de la formación que tuvo más golpe porque no se logró dar el salto también a la parte virtual o porque no a distancia. Pero ese es un dato que mejoró para el año 2021 y 2022. Y lo importante es ver cómo en el transcurso de una década, en la ciudad de Manizales, aproximadamente multiplicó por 3 la cantidad de personas que estaban recibiendo una formación tecnológica. Y esto es positivo porque también está hablando de ese engranaje que se busca realizar de manera constante entre lo que es la educación básica y la educación superior. Por lo menos en un nivel en esta ocasión mucho más dedicado a lo tecnológico, a la tecnología, al desarrollo, al trabajo y probablemente la puerta de entrada para niveles también de educación universitaria. Adelante, por favor. Miren, en términos de los resultados, porque recuerden ustedes que es muy importante medirnos, que los resultados o las pruebas que tenemos disponibles en el país son suficientes, pues son las que tenemos y afortunadamente gozan de validez y también gozan de comparabilidad a nivel internacional y eso es de lo más positivo que se tiene. En términos de las pruebas TIT, es decir, aquellas para los estudiantes que efectivamente pasan por esta formación, arrojan también un nivel positivo para la ciudad de Manizales. ¿Qué llama la atención en términos del puntaje global? Si ustedes se dan cuenta en cada una de las pruebas, el puntaje más alto que se encuentra es en inglés. Es decir, algo está sucediendo en la ciudad que si bien el punto de partida en inglés al comienzo no es tan positivo, progresivamente ha venido mejorando. Ahora, en términos de competencias ciudadanas, un concepto que se pone más en auge cada vez en el marco de la academia, es la capacidad que tenemos de poder relacionarnos con otros, de interactuar con otros dentro del marco de lo que significa el respeto. Una prueba fehaciente de esto que estamos haciendo se expresa a través de estos números. Ahora bien, miren esto, y que tiene que ver con lo que explica parte de la gráfica que les mostraba del descenso en la matrícula. Mientras en el primer semestre del año 2020, la cantidad de estudiantes graduados en técnica profesional fue de 855, en el segundo semestre fue inferior a 100. Un efecto de pandemia, un efecto también de cancelación del semestre de la Universidad de Caldas. Pero insistimos en ello, es un dato circunstancial, o más bien, es una coyuntura que en el año 2021 ya pudo empezar a mejorar también. Siguiente, por favor. Ahora bien, el DANE hizo una actualización en términos cómo se da cuenta en el país del mercado laboral. Ahora ya estamos hablando otro lenguaje. Este lenguaje que ustedes ven en pantalla es el que existía en el año 2020. Entonces, si ustedes lo comparan con la información que hay hoy, pues obviamente van a encontrar una serie de contrastes. Pero que es importante mencionar que en términos generales, 6 de cada 10 estudiantes con una educación superior estaban ocupados. Y esto era positivo. Donde no era tan positivo para los estudiantes que ya tenían un título de educación superior pues recién graduado, que comparativamente con los demás grupos etarios eran los que tenían mayores dificultades para poder acceder al mercado laboral, al menos de manera inmediata. Esto se ha venido transformando en la ciudad de Manizales. Ahora bien, mírenlo aquí desagregado ustedes en términos del nivel educativo alcanzado, todos nosotros cómo estamos ocupados. En términos generales, 6 de cada 10, como lo muestra acá, si es un 57 creo, sí, 6 de cada 10 que estamos ocupados en la ciudad de Manizales, mínimo tenemos una formación de posgrado. ¿Recuerdan ustedes la reflexión que les estaba haciendo de cómo logramos en una década que al menos 3 de cada 10 mayores de 25 años ya tuvieran una educación superior? Pues por supuesto que esta configuración de la matrícula lo está evidenciando un poco. Siguiente. Aquí estamos hablando en aquel entonces en la remuneración promedio que estaba recibiendo una persona que había logrado alcanzar tener un título de educación superior. En el caso de la ciudad de Manizales, el salario promedio, Manizales área metropolitana incluye Villa María, el salario promedio percibido estaba cercano al 1.100.000. Una de las críticas que se le ha hecho en la ciudad de Manizales tiene que ver con la remuneración baja que se está recibiendo en función de la ocupación que cada uno de nosotros realiza, sobre todo en el comparativo nacional.
Siguiente, por favor. Adicional, aquí cuando ya ese salario general que se les está mostrando se desagrega en función del nivel educativo alcanzado. Entre mayor formación educativa se alcanza, se logra dar cuenta a través de los números que efectivamente se percibe un nivel salarial más alto. Aquellos que habían alcanzado un nivel de posgrado, en promedio, 1.800.000, y aquellos que tenían una formación de técnico y tecnológico, en promedio, 954.000 pesos, en relación con el año 2020, donde el salario, si recuerdo bien, estaba cercano a los 850.000 pesos aproximadamente. Siguiente, por favor. Una pregunta también muy interesante en función de la educación superior. ¿Quién sostiene al estudiante, que valga la redundancia, está estudiando? En términos generales, 7 de cada 10, independientes si son de Manizales o vienen de otro territorio, son financiados por su propia familia. La familia sigue siendo ese soporte económico para que efectivamente las personas puedan estudiar. ¿Qué ha venido sucediendo también en la ciudad de Manizales que es interesante? Que la cantidad de becas o subsidios que se están ofreciendo en términos de las instituciones de educación superior se está incrementando. O sea, hay alternativas, afortunadamente, que logran o que permiten que efectivamente los estudiantes continúen inmersos en el sistema educativo. Hacíamos un ejercicio también a través de una encuesta de vida universitaria que aplicamos a un sinnúmero de estudiantes de la ciudad de Manizales y nos mostraba que, gracias Santi, y nos mostraba que en términos generales, en el año 2020, el costo de vida para un estudiante de educación superior estaba cercano a los 950.000 pesos. Alto, bajo, esa será una pregunta que tendríamos que hacernos, pero no perdamos de vista que en aquel mismo año, ¿recuerdan ustedes cuál fue el valor que les mostré ahorita que era el salario mínimo mensual legal vigente en nuestro país? Entonces está un poco más alto. Ahora bien, ¿cómo está este valor en comparación con otras ciudades capitales del país que también son asumidas como universitarias? De las más bajas. Entonces aquí es otra de las razones que en ocasiones algunos estudiantes estaban manifestando del por qué estudiar en Manizales. Les había mencionado dos, pero no les mencioné esta tercera. Les había mencionado calidad de las universidades, la calidad de vida que se experimenta en el territorio, pero a su vez también en el comparativo con otros territorios, el costo de vida asociado a la población estudiantil, que es relativamente mejor que en otros territorios. Adelante. Adelante, por favor. Porque quiero mencionar algunas cosas que sucedieron con COVID. Miren, Manizales, durante por lo menos los últimos 5 o 6 años, hemos sido una de las ciudades capitales donde más suicidios se han presentado. Con corte al año 2020 somos la segunda ciudad capital en el país con la mayor tasa de suicidio. Y en ocasiones creemos que el suicidio es la única problemática de salud mental. No lo es. Por supuesto, una de las más exigentes, una de las más dramáticas. Pero cuando preguntábamos a los estudiantes en aquel entonces, nos estaban manifestando que al menos 1 de cada 2 en el año 2020, en el marco de la pandemia, empezaron a suceder situaciones como una tristeza más frecuente, situaciones que generaban muchísima más ansiedad y, por qué no, en ocasiones también algunos atisbos de depresión. ¿Por qué quiero hacer mención sobre eso? Porque el suicidio tenemos que reconocerlo, sobre todo en nuestro territorio. Hay que reconocer que de cada 100 personas que se suicidan, no solamente en nuestro territorio, sino en términos generales en el país o en el mundo, 95 somos hombres. 95 de cada 100 de las personas que se suicidan somos hombres. Pero el suicidio no es la única expresión de la salud mental. Aquí nuestros estudiantes en aquel entonces nos estaban diciendo, están pasando más cosas. Y sé que ustedes están trabajando sobre estos temas y vale la pena reconocerlo y volverlo a poner sobre la mesa, que tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer. Porque también los datos nos están mostrando algo. Y esto es una consecuencia positiva de tener cada vez un mayor nivel educativo alcanzado. Y es que a medida que cada uno de nosotros alcanza un nivel superior educativo, pareciera, y no es una relación causal ni mucho menos, pero pareciera que la probabilidad de que alguna de esas personas se suicide cada vez es menor. Los hechos recientes de la ciudad, por supuesto que nos acuden. 2 estudiantes universitarios en las últimas 2 o 3 semanas. Eso es algo que por supuesto coloca sobre la mesa este indicador.
pero la salud mental hay que reconocerla y sobre todo que fue uno de los puntos donde más se vio afectado en el marco de la pandemia. Bienvenidos entonces una vez más a esta segunda día de jornada, a ustedes nuevamente de Fundación Luker por permitirnos compartir con ustedes algunos datos de educación básica y media, preescolar y superior de la ciudad de Manizales. Muchísimas gracias. Atención pasajeros, le daremos paso a nuestra siguiente tripulante, quien nos hablará sobre tendencias en innovación para una educación global a cargo de María Space de Holon EQ. Good morning to the teachers of the public sector of Manizales. My name is Maria Spies.
Muy buenos días para los profesores del sector público de Manizales. Soy María Spies. Estoy muy feliz de estar aquí. Mi trabajo es darles una vista global de las tendencias de la tecnología para la educación que vemos hoy en día. Voy a empezar con el panorama general, los impulsores globales a nivel macro que están cambiando el paisaje, no solo para la educación, sino para todo el mundo. Número 1, la globalización y crecimiento económico. Número 2, la población y participación. La tercera, el futuro del trabajo. Y el cuarto, la tecnología avanzada. Sabemos sin duda que el mundo está cambiando en cuestión de economía. Algunos países, particularmente en Asia y África, están creciendo rápidamente y su productividad está aumentando, mientras otros países, en áreas más desarrollados, ven la población disminuyendo y la economía también. Esto nos lleva a la población y participación. La dinámica es diferente en diferentes partes del mundo. Tercero, el futuro del trabajo. El COVID nos mostró claramente que el trabajo está cambiando y creemos que nunca jamás volverá a ser igual. Eso tendrá un impacto grande en la educación, no solo en lo que enseñamos, sino también en cómo lo enseñamos. Finalmente, la tecnología avanzada, la manera en que la tecnología está remodelando cómo los humanos viven, trabajan y aprenden. La educación está muy incrustada en la sociedad. Vemos cambios en el mundo que impactan la educación. El perdido del aprendizaje a raíz de COVID fue significante y sigue siendo un reto enorme. Al mismo tiempo, por ejemplo, la UNESCO predice que cientos de millones de personas perderán la oportunidad para la educación superior para el año 2025. Nuestros sistemas de educación no fueron en todo establecidos para la escala de la población. Los fondos para educación pública están disminuyendo mundialmente. Movimientos de población. China, India y África tendrán más jóvenes, incluso ya tienen. Eso significa que necesitan soluciones en educación básica, grados K12, ahora mismo. Vemos cambios a las expectativas de los consumidores, la manera en que hacemos las cosas. Las hacemos físicamente y digitalmente en combinación en nuestros trabajos, nuestros entretenimientos, nuestras vidas, nuestras comunicaciones. Eso significa que la gente tiene las mismas expectativas para la educación. Quieren aprender de forma digital y presencial y que la combinación de los dos sean fluidos. Esto es un reto muy grande para la educación. Y finalmente, cambios en el panorama laboral y una gran crisis global de destrezas laborales tendrán un impacto enorme en la educación. Este gráfico muestra que será 1.2 billones más de personas en el mundo quienes necesitarán asistir a la educación secundaria, o sea, bachillerato. Los modelos del pasado no serán capaces de manejar este crecimiento y este volumen de personas. Por eso necesitamos pensar diferente en cuestión de acceso a la educación. Al mismo tiempo, hay tendencias digitales impactando la educación y que llevan tiempo impactándola. Una es la telefonía móvil. Todos están conectados. Todo el mundo tiene un celular. Entonces, aprender por celular es algo que vemos en todo el mundo, particularmente en los países donde familias e individuales no tienen un computador de escritorio y servicio de Internet en casa. Están saltando hasta la tecnología celular. También vemos soluciones para el aprendizaje hecho para celulares, aún para los de baja tecnología. Los teléfonos, no los teléfonos inteligentes, particularmente en continentes como África, donde se han saltado completamente cualquier tipo de computador físico de escritorio. Macrodatos. La llegada de macrodatos está ayudando a personalizar el aprendizaje. Vemos el acceso a macrodatos y la analítica del aprendizaje está creciendo mucho. Es una área en disputa porque es información del aprendiz. En algunos casos es información de menores de edad y uno tiene que ser muy cuidadoso.
pero estamos viendo un gran impacto, un impacto positivo del aprendizaje personalizado. La desagregación es otro aspecto. Los aprendizajes interdependientes enlazados uno con otros están desapareciendo. Y el aprendizaje desagregado, o sea, que uno puede aprender pedazos pequeños y conectarlos, es una tendencia. La tendencia social, medios sociales, aprendizajes sociales, la gente quiere aprender juntos. Hasta recientemente, la única manera de hacerlo era presencial. Pero lo que estamos viendo es tecnología avanzada al punto en que uno puede tener interacciones sustanciales en encuentros sociales virtuales. No es lo mejor, pero uno está desarrollando. Y finalmente, la inteligencia artificial y robótica están permitiendo una mirada más tipo videojuego para la educación. Hay muchos retos. El acceso a la conectividad son retos muy grandes. Aquí vemos algunos países en América Latina tienen más acceso a la conectividad que otros, pero a una infraestructura básica, absolutamente requerida si vamos a usar la tecnología para impactar positivamente el aprendizaje y la educación. If we are to use technology to impact positively. Miramos a la educación básica y las habilidades para entender lo básico, matemáticas, lenguaje, etc. To understand basic things, maths, language, etc. Tenemos una crisis del aprendizaje, no solo en América Latina, sino globalmente. Y el COVID no lo ha ayudado. Realmente necesitamos soluciones, necesitamos todas las herramientas que hay. Es muy interesante que en América Latina hay un ecosistema de tecnología para educación muy vibrante. Hay muchos emprendimientos de tecnología para educación, más de 100 en Colombia. Y cada uno de estos emprendimientos está ayudando y quiere apoyar para mejorar los resultados en la educación. Están en todo el ciclo de la vida, en el aula, en el aprendizaje, en los lenguajes, en las matemáticas y en tecnología y STEM, para apoyar las escuelas y universidades a ser más eficientes, manejar datos y analizar aprendizajes. Estos gráficos muestran la proporción de emprendimientos en educación pre-kinder, primaria y secundaria, educación superior y en el campo laboral. Pueden ver que más de un tercio de los emprendimientos en Colombia enfocan sus operaciones en educación primaria y secundaria, de grados K a 12. ¿Y qué es lo que ellos necesitan? Hicimos una encuesta con todos los emprendimientos en tecnología para la educación en América Latina, preguntándoles, ¿qué necesitan para ser más efectivos, para apoyar más? Lo que ellos quieren es trabajar con escuelas y universidades para probar y implementar sus soluciones. Este mapa muestra los 100 emprendimientos en tecnología para la educación más prometedores en América Latina, según sus categorías. La categoría resaltada, por ejemplo, es de sistemas de administración. Estas son soluciones para apoyar a escuelas y docentes, para digitalizar lo que se ofrece y para hacer sus procesos más eficientes. Siguiendo a STEM, esta es una área muy grande. Escuelas y colegios necesitan incorporar a STEM en el currículo. En el campo laboral se necesita apoyar el incremento de destrezas en tecnología, donde hay una gran brecha. Otro ejemplo es el contenido digital. Este es muy importante. Si vamos a ser más digitales, no solo en nuestro contenido, sino también en desarrollar nuestras destrezas digitales. Por eso vemos mucho
apoyo en tecnología para la educación en contenido digital. Los últimos años han brindado a todo el mundo la oportunidad de repensar diferentes maneras de alcanzar el aprendizaje en todo su ciclo. ¿Cómo apoyamos a los estudiantes cuando no son físicamente presentes en el aula? ¿Cómo proveemos un ambiente para el aprendizaje social? ¿Cómo observamos su aprendizaje si no estamos allá para verlo? ¿Cómo evaluamos su aprendizaje? ¿Cómo proveemos experiencias auténticas? ¿Cómo proveemos contenido flexible y digital para los aprendices? Estas son las preguntas que se han hecho y siguen haciéndose en todo el mundo en el último par de años. Es importante notar lo que envuelve todas estas cosas, la infraestructura que apoya la educación, que incluye el ambiente escolar, la identidad y la seguridad de los usuarios, seguridad de equipos, interoperabilidad, o sea, que los sistemas interconectan y manejan los datos. La infraestructura es muy importante si vamos a progresar en usar más la tecnología en los procesos del aprendizaje. En verdad, vemos algunas soluciones muy interesantes en la tecnología para la educación que apoyan al contenido flexible, a la evaluación del aprendizaje y a la observación del aprendizaje. Este ejemplo muestra algunas soluciones para la observación del aprendizaje. O sea, si no estás mirando al estudiante, tienes que observar a través de los datos. ¿Están accediendo? ¿Están haciendo clic? ¿Están comprometidos? Todos esos puntos de datos proveen muchas soluciones para apoyar a las escuelas y colegios en este área. Otro cambio que vemos es repensar la manera en que evaluamos el aprendizaje, desde la evaluación realizada al final, evaluación sumativa, hasta la evaluación formativa, la habilidad de retroalimentar rápido y usar tecnología y soluciones digitales para eso. Evaluaciones que se adaptan en vez de evaluaciones fijas, con diseño universal para que todos puedan accederlas, que sea parte del proceso del aprendizaje, no hacer la evaluación final al final del proceso del aprendizaje, sino que sea empotrado en todo el proceso. Así es útil si puedes usar los datos para ver lo que está pasando. Proveer experiencias auténticas. Vemos más y más soluciones que ayudan a estudiantes, empresas, escuelas, colegios y universidades a ofrecer experiencias auténticas, aprendizaje inmersivo o simulado. Cada día vemos más soluciones en ese área. Finalmente, quiero resaltar que la innovación no ocurre sin inversión. Inversión del tiempo, inversión del personal, inversión del dinero, fondos. Por eso quiero mostrarles este gráfico que muestra los 10 áreas en grados Kinder a 12 que recibieron más fondos en tecnología para educación en los últimos 2 años. O sea, durante la pandemia del COVID. ¿A dónde van los fondos, el capital en tecnología para educación? Vemos que un valor enorme va a STEAM y la codificación, a tutorías para reponer la pérdida del aprendizaje y me parece muy importante al bienestar, soluciones para ayudar a estudiantes y docentes con la salud mental y física. But I want to thank you so much for inviting me to be part of this program. Have a great day, and I look forward to seeing you. Sé que solo he tenido algunos minutos con ustedes, pero quiero agradecerles por invitarme a ser parte de este programa. Tengan un día maravilloso y espero verlos de pronto el año entrante en Colombia. Muchísimas gracias. Queridos tripulantes,
Hemos llegado a nuestros 8 destinos. Cada uno tiene diferentes conexiones. Antes de nuestra primera conexión, los invitamos a dirigirse a nuestro hall de abordaje para compartir un break espacial, para el cual tendremos 30 minutos. Estén atentos a nuestra primera conexión que los llevará a su primer planeta.